Bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse a este webinar. La idea es que, digamos, compartamos, ¿no? Junto a Carlos Toledo, que ahorita voy a hacer una presentación breve. La idea es que compartamos información, que podamos también compartir en torno a sus comentarios, a sus consultas, ¿no? Que se hagan de esta webinar, del tema del webinar, o también de las consultas que ustedes tengan y quieran aprovechar en consultarlas. Bueno, presento a Carlos. Eh, Carlos Toledo Gutiérrez es magíster en Historia, egresado de la maestría en Filosofía y doctorando en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es magíster en Ingeniería, ingeniero geólogo y licenciado en Educación en la especialidad de Historia, Geografía, Ecología y Educación Ambiental por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente desarrolla proyectos de investigación, Nietzsche y el problema ético-político y tecnología hidráulica prehispánica, ciencias en temas de transculturalidad y transdisciplinariedad, ¿no? En la UDUCAL, en RIGET. Asimismo, es coordinador nacional de la IAPG Perú y miembro de la Sociedad Geológica del Perú. Ha dictado cursos de metodología de la investigación científica en la San Marcos y actualmente es docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya desde el 2009. También se desempeña como docente y coordinador académico del programa de humanidades en nuestra casa de estudios. Bien, Carlos, entonces, sin más preámbulos, por favor, iniciamos este webinar y nada, y que también comience el compartir, ¿no? Cualquier Bien, cosa me avisas. bien, Rosa, gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecido por su interés en esta charla o conferencia, ¿no? Bien, este tema de fundamentación científica del marco teórico es casualmente nace de una inquietud, ¿no? En realidad, cuando uno revisa las tesis de maestría, doctorado, incluso las tesis de titulación, tanto en ciencias como en ciencias sociales o en humanidades, va a encontrar que el marco teórico es presentado de diversas formas, ¿no? En realidad, a veces se les presenta como antecedentes del estado de la cuestión, o a veces se presenta como, eh, digamos, últimas publicaciones acerca del tema, o también se presenta como una metodología, pero en realidad el marco teórico es el fundamento científico de la hipótesis de investigación. Cuando uno tiene un problema de investigación, normalmente ese problema que se formula como una pregunta ya incluye unas variables, ¿no? Que uno va a manejar para un tema de interés. Sea, como vuelvo a repetir, en todas las áreas, ¿no? De ciencias, o sea, sociales, ciencias, ingenierías incluso, ¿no? Siempre se acostumbra a que hay algunas variables. En algunas tesis que son de acuerdo al tipo de investigación, a veces no se incluyen variables cuando son descriptivas, ¿no? O son tesis que buscan informar. Pero realmente cuando uno quiere hacer una investigación y aportar, que es la idea de una investigación científica, aportar al conocimiento en un campo de investigación, tiene que tener presente más o menos cómo debe ser ese manejo de las variables y fundamentar. O sea, el fundamento es importante incluso a la hora de sustentación. Entonces, el marco teórico en realidad es el eje, la estructura, la base, ¿no? De toda la investigación. Si uno tiene claro su marco teórico del tema que está investigando, en realidad puede sustentar todo, ¿no? Realmente es así. Y hasta a veces la tesis se vuelve una especie de validación, ¿no? De la hipótesis, digamos, en el sentido de aportar a raíz o a través del marco teórico que uno presenta, como el conocimiento, digamos, de la comunidad académica que le toca a uno desenvolverse. Entonces, esa es una cosa muy interesante. Yo no sé de qué especialidades serán todos ustedes, pero en todo caso yo voy a hablar de la fundamentación y la importancia del marco teórico para cualquier investigación académica, ¿no? Es importante. Bien, pero
¿quién se encarga de reflexionar sobre el marco teórico o sobre la teoría? Porque si hablamos de marco teórico dentro del método científico, sería ya una metodología. Pero si hablamos de la ciencia en la cual se fundamentan estas teorías, entonces tendríamos que hablar de filosofía de la ciencia. Y es allí donde encontramos el análisis de la naturaleza de este conocimiento científico, ¿no? Del área que uno corresponde. Por lo tanto, es importante conocer el debate académico que hay en esa área, o sea, en el área en la cual uno investiga. Hablo del debate académico porque normalmente en las diversas disciplinas de la ciencia existe un debate académico y es recomendable que exista un debate académico, ¿no? Quizá cuando no hay debate académico en una disciplina, más bien ya se habla de una semiciencia o de la hegemonía de un solo modelo, un paradigma, digamos, de la ciencia, que en realidad no significa un debate. Pero sin embargo, claro, es un proceso, es una teoría válida, ¿no? En la disciplina que uno se desenvuelve. Pero lo ideal es que haya siempre uno esté inmerso en el debate académico. Eso es importante. Entonces, cuando hablamos de filosofía de la ciencia, también se le llama epistemología o también teoría de la ciencia. Es allí donde entonces tenemos que marcar nuestra investigación. Últimamente, quizás ha habido, ustedes se han percatado de que ha habido algunas discusiones, observaciones sobre el tema de tesis, ¿no? Que incluso salió hasta en la televisión. Si era o no una tesis eso que estaban publicando, o si no era válida o no válida en una tesis. Entonces, ¿de a qué llega eso? La pregunta es, ¿por qué se pone en cuestión que una investigación avalada por la universidad X o una universidad cualquiera y que le han dado un grado, por ejemplo, un título, después salga cuestionada, ¿no? Por ahí, digamos, no por los expertos o tal vez por el criterio o sentido común de la gente. Cuando una investigación es cuestionada de una manera o puesta en duda, es porque casualmente no tiene un marco teórico sólido. Y no es necesario que el público sea científico, todo el mundo. Cualquier persona con criterio y sentido común se da cuenta, ¿y esta investigación qué aporta? ¿No? ¿A quién le importa saber esto? Una cosa así. Y entonces eso ya es un síntoma, un indicador de que el marco teórico no ha estado claro en esa investigación. Por eso es importante tener presente el marco teórico. Pero ¿qué es finalmente, no? Vuelvo a repetir, esto corresponde a la epistemología. Pero hay que deslindar un poco, hay que tener claro cuando uno hace una investigación académica. Uno usa un lenguaje académico. Un lenguaje académico. No es un lenguaje coloquial. O sea, uno no hace una tesis. Puede ser una tesis que a base de entrevistas, encuestas del público, pero detrás de eso siempre hay un presupuesto teórico para poder manejar eso. Entonces, lo riguroso de una investigación es que sea en un lenguaje académico. Últimamente, como que la frontera entre el lenguaje académico y coloquial se ha difuminado. Eso quiere decir que en realidad se está perdiendo de vista la importancia del marco teórico y se está poniendo énfasis en desarrollos o aplicaciones estadísticas, por ejemplo, ¿no? Si ustedes habrán percatado, algunos de ustedes si están investigando habrán visto que mayormente en letras, ¿no? En educación, en humanidades, pero más en educación me parece, he visto una digamos, abundancia de investigaciones donde tiene que haber, de hecho, estadística, porque la estadística le da el sustento, supuestamente, a la investigación para que sea seria, rigurosa. Pero resulta que no es tan cierto. La estadística es una herramienta, ¿no? Digamos, para procesar datos, pero lo interesante no solo es procesar datos, lo interesante es qué datos son y qué cosa podemos interpretar de esos datos. Y qué tan importante es hacer estadística de datos que no son relevantes. Hay que hacer una estadística de datos relevantes, que reflejen la realidad. Por lo tanto, las investigaciones tienen una especie de ética, ¿no? Que deben ser útiles y aportar. Y si aportan a la sociedad, mejor. O sea, eso también la hace más valiosa. Por lo tanto, vamos a empezar viendo este deslinde entre el lenguaje académico científico y el lenguaje coloquial. Lo que los griegos llamaban episteme, cuando uno hablaba rigurosamente, fundamentadamente, de manera lógica, sustentada, y cuando uno habla coloquialmente, ¿no? Y opina cosas. Eso le llamaban doxa. No sé si podría poner la diapositiva. O creo que la puedo poner yo.
Sí, como tú mandes. Yo también lo tengo listo. Ah, ya, sí, capaz sería bueno que la Ya. ponga A yo ver. creo, ¿no? A ver. ¿Me avisan si se ve? Perdón. ¿Se puede visualizar? Sí. Ya. Bien, Ujú. entonces, aquí en la filosofía griega, pues estábamos hablando de episteme, ¿no? Que significa un conocimiento justificado como verdad o un conocimiento fundamentado. Y una diferencia con el término doxa que los griegos utilizaban para señalar opiniones, creencias, diálogos coloquiales. De tal manera que si vamos a hacer una investigación científica o una investigación académica, creo que lo primero que hay que tener presente es que tenemos que escribir y sustentar y fundamentar en episteme. Es muy difícil hacer una investigación en doxa porque todo el mundo opina desde su punto de vista y de ahí no puede sistematizar ni la información ni llegar capaz a una comprobación de una hipótesis que se pierda en el mundo del doxa. No digo que eso sea pésimo, simplemente no es lo adecuado. Cuando uno ingresa a estudiar a la universidad, lo que aprende es un lenguaje académico de su especialidad. Y uno se hace miembro de esa comunidad académica casualmente porque maneja las teorías o los modelos explicativos de su especialidad. Y ese es un lenguaje epistémico. Entonces, es lo primero. Por eso que cuando uno no tiene claro esta primera parte que es tan sencilla, empieza a hacer algunas investigaciones pues que se pierden en la opinión pública y todo el mundo, por ahí empiezan las críticas, ¿no? ¿Y esto para qué sirve, no? Entonces, se dan cuenta de que no han tenido presente de un inicio que hay que desarrollar un lenguaje epistémico en la tesis. En la investigación, cualquier investigación seria, tiene que ser fundamentada, tiene que ser un discurso no contradictorio, un discurso racional, lógico, un discurso que también se sabe que no es una verdad absoluta, sino que es un conocimiento una provisional, o que es una hipótesis que se intenta validar y aportar, pero sin cerrar las líneas de investigación que se desprenden de ese nuevo aporte. Entonces, digamos que el conocimiento científico nunca está cerrado, siempre está desarrollándose. No es dogmático, entonces, ¿no? No es dogmático. Bien, y la palabra epistemología significa entonces el estudio o la teoría del conocimiento, como algunos, como los alemanes prefieren llamarlo, o si no también filosofía o teoría de la ciencia, como lo llaman los ingleses. Aquí también he puesto un esquema, ¿no? De doxa y episteme, ¿no? Bueno, cuando uno revisa, por ejemplo, el Internet, ¿no? Por ejemplo, yo he preferido revisar y poner así. Vamos a ver lo que encuentra una persona que quiere investigar de estos temas, ¿no? Y entonces también ahí uno se da cuenta de que en esa información que abunda en Internet, de hecho uno tiene que discernir, ¿no? Lo que de verdad es una información, digamos, rigurosa de una que es un poco de divulgación y capaz un poco inconsistente. Entonces, por ejemplo, en una revisión rápida vemos doxa es conocimiento que no ofrece certeza absoluta, es un conocimiento aparente de la realidad, que no llega a conocer el principio fijo e inmutabilidad de la realidad. Y episteme es el conocimiento por las causas. Cuando uno dice conocimiento por las causas, tiene la premisa o da a entender que uno cree en la ley de causalidad, ¿no? O sea, en las causas. Bueno, pero eso no es lo único que encontramos. Después vamos a ver que eso es mucho más amplio. Actualmente, entonces, la epistemología también se entiende como teoría del conocimiento científico, ¿no? O como parte de lo que se conoce como filosofía de la ciencia. Entonces, tiene que ver con el conocimiento de la naturaleza y producción de este conocimiento científico o epistémico. La posibilidad de conocimiento es una facultad, pues, del intelecto humano, ¿no? Eso es lo que los griegos tenían claro, por eso que creían en la democracia, porque decían que el ser humano es capaz de ser un ser racional. Entonces, ahí ellos les daba digamos, la creencia de que la democracia sí era posible. Entonces, es interesante ese tipo de razonamiento. En las universidades, por ejemplo, se imparte un conocimiento epistémico o académico, lo que les he dicho hace un momento, acorde con el conocimiento científico. O si uno estudia química pura, por decir, entonces tiene que aprender todo el término, la terminología, los modelos de la evolución de los modelos explicativos de teorías de la química, y cuando uno aprende todo eso, la diversidad, la aplicación, entonces uno se vuelve miembro de la comunidad de química, ¿no? Entonces puedes escribir sobre química. Eso también nos lleva, por supuesto, a la idea de la universidad, ¿no? Esta idea de que
uno puede tener un grado académico y un título, ¿no? El grado académico, quien obtiene bachiller, es casualmente un grado que le permite a uno estudiar después posgrado, o sea, maestrías y doctorados, ¿no? Y los títulos son para trabajar, ¿no? Una licencia para trabajar, digamos, firmar documentos, ¿no? Depende, pues, de lo que uno se especializa. Bien, entonces el conocimiento académico corresponde al conocimiento científico, ¿no? Y ese es un conocimiento epistémico, es decir, fundamentado, racional, sistemático, no contradictorio, provisional, etcétera, ¿no? Es bastante interesante. Ahora, en la universidad también se organiza así, de acuerdo al conocimiento, ¿no? No es por nada que las facultades se llaman Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? O Facultad de Ciencias Puras, ¿no? O Facultad de Ingeniería, ya eso ya es clasificación de la ciencia. O también Letras y Ciencias Humanas, ¿no? Como por ejemplo en San Marcos. Entonces la palabra ciencia siempre está en la universidad, no solo porque uno sea químico, sino también de ciencias sociales, etc. Eso depende de la división de la ciencia, ¿no? Pero seguimos hablando de un lenguaje científico. Nada más que el objeto de estudio varía, ¿no? Bien, entonces, en la universidad encontramos esto, ¿no? Encontramos que en la universidad se imparte la educación superior, casualmente, y da la acreditación del caso, ¿no? Ingeniero, licenciado, etc. Pero empieza con estudios generales, ¿no? Mayormente el SUNEDU ha dado la ley de que ahora se debe empezar con estudios generales. Bueno, en otras universidades ya existía. Y esto es como de llevar los cursos básicos que le permiten a uno adquirir una cultura sólida en el lenguaje académico para después empezar al tercer año, empezar con los cursos de especialidad, ¿no? Según la rama, la disciplina que uno está cursando, ¿no? En ciencias naturales, ciencias sociales, letras, ciencias humanas, etc. Y por eso que las facultades están constituidas por escuelas académicos profesionales. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, a ver si podemos ingresar. Ustedes me dicen si se ve, acá hay un link que yo he puesto para ver, por ejemplo, el caso de la Ruiz de Montoya, ¿no? ¿Se puede ver? Sí, ¿no? ¿Ustedes visualizan? Sí, sin problema. Bien, acá ven, por ejemplo, entonces, facultades y carreras, ¿no? Ven Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, ¿no? Las escuelas académicas de filosofía, educación, periodismo, ciencias sociales, ciencia política, turismo y así, ¿no? Ingeniería y gestión, administración, ingeniería industrial. Por ejemplo, ¿no? Ahora, un ratito. No sé si pueden ver todavía. ¿Sí? A ver, voy a confirmar. Bien. Ahora veamos algunas tesis, por ejemplo, ¿no? Que están colgadas, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en internet. Veamos unas tesis de Católica, por ejemplo. Bueno, acá estoy entrando yo. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo de la Universidad Católica de presentación de tesis y licenciatura. Por ejemplo, bueno, dan siempre los típicos datos de tipo de letra, ¿no? Formato de la presentación. Me interesa aquí, por ejemplo, incluye el marco teórico, dice, ¿no? Constituye el sustento teórico del estudio. Dice, es necesario exponer y analizar las teorías. Ajá, exponer y analizar las teorías, justamente de la disciplina que uno pertenece. Los enfoques teóricos, las investigaciones. Ahí ya entramos en otra parte. Analizar las teorías y enfoques teóricos. Hasta ahí es el fundamento teórico de mi curso, por ejemplo. Solo se ve la Profesor, PPT. escucha, no se logra ver. Por eso. Tiene que elegir la pantalla que corresponde. Ah, ya, un ratito. Si no, seguimos viendo su PPT. A ver. Ustedes me avisan, ahí ven el PPT, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, ahí se ve Ahora, el PPT.
Entonces yo quiero ingresar, por ejemplo, a estos archivos de tesis de Católica. Pantalla en share screen o compartir pantalla, tiene que elegir qué pantalla quiere compartir usted. Ah, ya. A ver si Rosa, si estás presente. Bueno. Bueno, Solo tiene que entrar a compartir otra vez usted y elegir qué pantalla de su computadora quiere compartir. Es bien fácil. sí, sí, pero el asunto es que yo solo quiero ver los nombres de las tesis, pero ahorita el link de acá parece que no quiere enganchar un ratito, no quiere subir. Bueno, a ver si mientras Rosa ve este asunto, porque ella está manejando esto, de entrada al link de Católica, podemos seguir conversando del tema. Ahí sí pueden ver mi PPT. Sí, ¿Sí? Carlos, yo tengo las pantallas de las universidades. ¿Quieres que lo comparta? Sí, pon por favor el link que está ahí para ver las tesis un ratito. Ya tengo las tesis de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de la San Marcos. De Católica, pon las partes de maestría, por favor. Ahí están las tesis de la Católica. Esta es el link. Este es de San Marcos. No, de San Marcos no. Vamos de frente a las tesis, para ver los títulos de la tesis, donde se refleja las variables, y en las variables está pues casualmente la necesidad de contar con el marco teórico en cada variable, ¿no? ¿Será aquí? No, maestrías o doctorados, pero maestría mejor, que son más, más visibles las variables. Pero me dices las No, tesis. hay que abrir el repositorio, o sea, donde está depositadas las tesis. Por eso que en el link, si lo puedes manejar, ahí estaba ya directo. El link, ¿qué será? El link era este de acá, ¿verdad? Es Ya, este de acá. El link ya, de el acá. que sigue entonces, para ver de frente las tesis. El otro link entonces. Bueno, Tesis book, historia. sí, mientras va haciendo eso, Dale. voy a ir Ahorita te conversando. muestro. Sí, voy conversando sobre el asunto de que las tesis, los títulos de las tesis reflejan las variables, ¿no? Pero ustedes van a ver que muchas tesis a veces no tienen ni presente las variables o no están, digamos, muy bien enfocadas. Sin embargo, les han dado el grado, ¿ah? Eso no hay problema. No estamos haciendo un análisis, digamos, de la rigurosidad del título de una tesis, de las variables de la tesis. No estamos nosotros evaluando toda la tesis. Solamente del título uno se da cuenta si el investigador tiene claro qué variables ha manejado y de eso cómo ha podido plantear un título que refleje digamos, el buen enfoque teórico de la investigación. A eso voy. Bueno, pero como estamos en un tiempo muy, digamos, corto también, voy a ir avanzando un poco mientras se puede ver esto. Cuando uno... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Quieres que lo muestre? Sí, un par de títulos, para que vean lo que todo el mundo puede ver en internet. O sea, yo no estoy inventando... Ahí está, por ejemplo. A ver si puedes bajar. Por ejemplo, esta primera tesis, índice del progreso social del distrito de Cerro Colorado. Dice, ahí hay una teoría. Tiene que revisar la teoría. ¿Qué cosa es progreso social? ¿No? ¿Qué cosa es progreso social? Y ahora, en ese sentido, él dice Cerro Colorado, nada más. Esa es la ubicación, la localización, para no extenderse más allá de los límites de su objeto de investigación. Pero vemos que solamente habla de un índice del progreso social. En realidad, ni siquiera hay para discutir. Solamente va a reflexionar sobre esos resultados, que son resultados mayormente de criterios estadísticos para tener información o datos. Básicamente está analizando datos, ¿no?, de índice de progreso de esta localidad. No hay una discusión casi muy grande. Otro título, a ver, por favor. Regresa para ver. A ver, baja un poco. Cualquiera así de esta. A ver, un ratito. Acá está primera que está más extenso el título.
Dice buenas prácticas en la determinación de la estructura de capital óptima y su impacto, bueno, ahí se ve mejor. Buenas prácticas en la determinación de la estructura de capital óptima y su impacto en el valor económico agregado de los bancos más representativos del Perú durante el periodo tal, tal, tal. Bien, buenas prácticas, dice, ¿no? En la determinación de la estructura de capital óptimo. Eso significa de que hay una teoría de la optimización, ¿no? Una teoría de la optimización. En este caso, dice la estructura de capital, ¿no? Y su impacto en el valor económico. Ahí también hay otro error. Por ejemplo, hay un error. El valor impacto no necesariamente es positivo, sino siempre es negativo. Si un meteorito impacta sobre la Tierra, no le va a hacer ningún favor, ¿no? A la mayor parte de la vida, por ejemplo. Entonces, hay una especie de falta de reflexión con el término impacto, y eso se usa mucho en las tesis ahora. Bueno, parece que aquí sí tiene la connotación negativa, entonces ahí está salvando. Pero a veces yo he visto títulos como, por ejemplo, impacto positivo, ¿no? Eso es una contradicción decir impacto positivo. A ver, regresemos un poco al título, nada más en el título es importante ver. A ver otra tesis. Y estamos viendo al azar de todas las disciplinas, ¿no? Porque el marco teórico no es, pues, exclusivo de alguna disciplina, es para todas, todo el conocimiento científico. A ver, por ejemplo, no, está muy sencilla. A ver, la de arriba, que está un poco en la parte superior. Sigue bajando para ver un tema más largo. Ahí, por ejemplo, a ver, una más técnica, ¿no? Aquí, desarrollo de una propuesta. A ver un ratito. ¿Qué pasa? Ya está de acá. Sí. Una propuesta de valor integral. Sí, a ver, ¿puedes abrirla, por favor? Ya, dice, desarrolla una propuesta de valor integral a través de la cadena de suministro de una empresa minera para mejorar el beneficio económico. Aquí, por ejemplo, esta tesis pretende aportar, ¿no? O sea, pretende aportar en realidad. O sea, siempre en las industrias hay la idea de optimización de procesos, ¿no? Entonces, hay un desarrollo de una propuesta de valor integral a través de la cadena de suministro de la empresa minera para mejorar el beneficio económico, o sea, mejor dicho, para tener más rentabilidad. Claro que si resulta su investigación a este maestrista o tesista le van a dar pues un aumento, ¿no? Porque la empresa va a ganar más dinero por su investigación, que ha significado optimizar el proceso y ahorrar, pues, ¿no? Para la empresa. Veamos una de humanidades, porque esto es muy técnico. A ver si se puede retroceder. Busquemos una de letras o de sociales, ¿no? Resulta que están, pues, abundando más las tesis de ingeniería, ¿no? Vamos a poner en búsqueda, ni a redes sociales he buscado. ¿Algún tema que te interese? ¿O Pon un pongo tema simplemente de sociales, ciencias sociales, humanidades, también puede literatura, no hay problema. ya vamos O historia también. Vamos a ver qué sale. Ya, así al azar, no hay problema. Humanidades, convención, arqueología. A ver, arqueología es interesante porque es una disciplina que necesita de muchas otras disciplinas. Sí, conozco bastante bien el trabajo de los arqueólogos, ¿no? Pero parece que no hay, mira. No hay ninguna tesis. ¿Qué pasó? No han producido los arqueólogos. Filosofía, ¿qué es? No, la filosofía casualmente ahí sí no tienen problema mucho ellos porque son muy rigurosos con lo que argumentan. Otra vez. Historia, pon historia. Pon ya en historia. También puede ser lingüística, no hay problema. A ver. Mira, tampoco estamos. No sale. No, Dios mío, no han producido. No han producido nada en los últimos tiempos. Bueno. Tampoco. Yo creo que no. No hay producción. O no hay producción. Bueno, acá hay unas ya, por fin. Ya, por ejemplo, una tesis de teatro, miren. O acá, esta de responsabilidad constitucional, que debe ser ciencia política. Si la puedes abrir, por favor. Dice responsabilidad constitucional y penal del presidente de la República en el Perú, propuesta para su reforma. Bueno, esta es una típica tesis de ciencia política, seguramente, ¿no? Estamos hablando de responsabilidad dentro del marco legal, es decir, dentro de lo que vendría a ser la teoría del Estado, ¿no? O sea, hay una responsabilidad de los funcionarios estatales. Y esa responsabilidad se puede comparar en sus actos con relación a la Constitución. O sea, que hay una teoría del Estado y ahí nomás vemos de qué tipo de Estado, ¿no?
un Estado de hecho liberal o un Estado que tiene constitución, porque ya, bueno, los estados antiguos monárquicos absolutistas ya no existen, ¿no? Entonces siempre hay una constitución. Y dice, responsabilidad constitucional y penal del presidente de la República en el Perú, propuesta para su reforma. Lo que quieren ellos es reformar algunos artículos de la Constitución basado en una teoría, ahí vemos, de la justicia. De hecho, porque si habla de responsabilidad constitucional y penal, lo penal es un acto delictivo ante la sociedad. Por supuesto, entonces, lo penal siempre afecta, un acto delictivo penal afecta a toda la sociedad. No estamos hablando de un acto de justicia, o estamos hablando de reformar con una visión de justicia. Ahí vamos a la teoría de la justicia. Es un marco teórico. Seguramente lo habrá tocado el tesista, ¿no? Me imagino. No sé si una más y ahí terminamos con los ejemplos. Aunque Bueno, no hay encuentro con dos una variables. memoria del teatro. Esa es típica de letras, ¿no? Memoria del teatro ya es una tesis prácticamente historiográfica, ¿no? De información histórica. No hay ni variables ahí, simplemente es un informe, una memoria historiográfica. Como ven, las tesis no todas tienen que ser muy complejas, ¿no? Y se nota porque hay tesis que no tienen hipótesis. Por ejemplo, esa de memoria del teatro no tiene hipótesis seguramente, simplemente descriptiva. Eso depende de los tipos de investigación, ¿no? En la ciencia. Eso también se tiene que tener presente. Bueno, quizás ahí podríamos dejar esta parte de los títulos. Podríamos haber visto de San Marcos, bueno, hemos visto de Católica hoy día, ¿no? Pero podríamos haber visto de otras universidades. Igualmente, ¿podría poner mi PPT de nuevo, por favor? Igualmente, hubiéramos encontrado que los títulos deberían reflejar una teoría que fundamenta las variables. Esa teoría que fundamenta es el marco teórico. Aquí vemos una clasificación, si puedes poner en pantalla grande. Bien, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de ciencia, desde teoría de la ciencia, también hay un debate, ¿no? Hay clasificaciones de la ciencia. Yo para mostrar esto, por ejemplo, he puesto la de Mario Bunge, ¿no? Que es un epistemólogo bastante conocido, que ha fallecido hace poco. Él habla de ciencia formal, es decir, lo que es abstracto, lógico, matemático, o sea que no son hechos tangibles, sino solamente es abstracto, pero sin embargo, de hecho, tiene una rigurosidad pues tremenda, ¿no? De importancia en las ciencias experimentales, ¿no? Hasta se hablaba del lenguaje de Dios, ¿no? Cuando la ciencia empezó a desarrollar esta importancia de la matemática, ¿no? Sobre todo a partir de Newton, que lo hizo muy famoso. Bueno, y las ciencias fácticas o de los hechos, ¿no? Se pueden dividir en ciencias naturales y ciencias fácticas culturales. Naturales, física, química, bueno, Bunge pone estas, hay otras más, ¿no? Y culturales él pone pues todo lo que tiene que ver con lo humano, ¿no? Porque el humano es el que produce cultura, psicología social, sociología, economía, ciencia política, historia material, etc. Veamos otra, la siguiente. Después, cuando uno hace la investigación, encuentra el método científico, y dentro del método científico uno encuentra, digamos, las formas de razonar. Esto es importante también cuando uno hace un marco teórico. Uno debe decir qué racionalidad va a mostrar. O sea, que la racionalidad es como decir, dar razón de lo que digo. Entonces es importante si yo voy a usar una racionalidad teórica o una racionalidad práctica, en cuál va a predominar mi investigación. Si es de teoría pura o es teoría y práctica. Entonces, uno según eso, o ciencia, o es una teoría, o es una hipótesis que la pienso validar como aplicativa. Entonces, se va a lo práctico. Y aquí en los principios también vemos operaciones, inducción, bueno, son operaciones intelectuales, ¿no? Y las técnicas, vean ustedes, aquí mencionan formulación del problema, que es lo que mucha gente necesita precisar, ¿no? Porque si no precisas el problema y ahí no vas a poder fundamentar nada, pues, ¿no? Nada teórico. O utilizar nada del marco teórico. Orientación teórica, dice marco teórico, hipótesis, ahí se ven las variables, si tiene, y las variables reflejan el marco teórico, y ahí viene el resto, ¿no? Cómo voy a proceder para trabajar, recolectar datos, muestreo, etcétera, etcétera. La siguiente, a ver, por favor. Profesor, disculpe, una consulta. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, sí. ¿La hipótesis se puede formular como hipótesis, pero también como objetivo?
O, No. Los objetivos son son ya los alcances hacia donde uno dirige la investigación. O sea, el objetivo es decir, ¿a dónde quiero llegar con esta investigación? Un objetivo general, un objetivo específico. ¿qué es la pregunta? Bueno, se relaciona con la pregunta, pues. Porque cuando uno hace una pregunta es porque tiene una inquietud. Y después cuando la quiere responder, sí, Es la hipótesis. en los objetivos, claro, uno elabora la hipótesis, pero en los objetivos uno dice los alcances. Los alcances a los que uno quiere llegar, ¿no? Porque a veces cuando uno presenta no te preguntan necesariamente la hipótesis, a veces en ciencias humanas no hay necesariamente hipótesis, pero No, sí, pues no, eso es más, casi no hay. Ujú. la hipótesis es más cuando pareciera que es lo que usted llama ciencias duras, ¿no? Para ingeniería, ciencias. Ujú. No Pero necesariamente sí, sí, lo que pasa es que también las historia. hipótesis, sí, o también en historia o en educación, no todos en ciencia, las hipótesis son varias, varias disciplinas, pero en humanidades casi no. Ah, ya. Filosofía, por ejemplo, no hay hipótesis, ¿no? La gente trabaja, pues, una especie de debate imaginario entre, digamos, en la filosofía de alguien, de una persona con otra, ¿no? Una cosa así. Pero depende, como les digo. Claro. Aún así, el marco teórico también es importante en filosofía, porque el filósofo no ha inventado nada, también ha inventado o ha aportado, pero no ha inventado de la nada. Antes que él había un precedente de reflexión filosófica, eso lo tiene que citar, ¿no? Y ahí se ve un poco cómo va funcionando el modelo explicativo. Quizás acá es interesante tener presente que cuando uno va a hacer el marco teórico y también va a hacer la investigación, de hecho tiene que conocer lo que Thomas Kuhn llama como el paradigma, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de eso, pues se habla mucho de ese término, el paradigma de la disciplina, ¿no? El paradigma es el modelo explicativo vigente, digamos, ¿no? En ese momento, el que es aceptado por la comunidad científica y con la cual uno se apoya, ¿no? Digamos, para poder desarrollar su investigación. En realidad es un poco como lo que decía esto lo tenía presente no solo los últimamente, sino por ejemplo Darwin, imagínense, Darwin decía claramente, para ser un buen observador de campo hay que ser un buen teórico, es decir, la teoría te permite ver, de ahí la importancia de tener un buen marco teórico para ver, casualmente el asunto, para ver lo que uno le permite discernir esta teoría del objeto de investigación o del problema de investigación que uno tiene, ¿no? Bien, sigamos a ver, por favor, la diapositiva. Acá, por ejemplo, tenemos, investigando, un proceso de investigación científica, nos da la elección del tema, delimitación, planteamiento, etc. El problema, ven ustedes, de ahí salen los objetivos generales, específicos, y ahí viene, cuando uno ya tiene claro lo que va a investigar, digamos, las variables, uno dice, bueno, estas variables reflejan, de hecho, han sido teorizadas, han sido reflexionadas, han sido investigadas previamente, pero no como publicación, sino como un marco teórico, así como un modelo, como un paradigma teórico, y entonces uno empieza a investigar. Por ejemplo, esto está bastante mejor, dice antecedentes y la definición conceptual, ¿no? Depende de la investigación, uno empieza a ver qué teoría hay sobre esas variables que uno está manejando. La hipótesis refleja esas variables, ¿no? Y entonces tenemos que si tenemos dos hipótesis, una, por ejemplo, con variable independiente, o causa, o variable dependiente, efecto, de hecho, en las dos ya tenemos marco teórico. ¿Qué investigar? ¿No? Y qué sustentar y respaldar nuestras variables con el marco teórico que existe sobre esos temas. Como ven ustedes, en realidad el marco teórico es recurrir al conocimiento científico y con eso respaldar la seriedad y rigurosidad de tu investigación. Por eso cuando uno sustenta y digamos, se apoya en su marco teórico. Quizás nuestras variables pueden ser discutidas, pero si hemos escogido un buen marco teórico, nuestras variables están sostenidas, están fundamentadas. Eso es importantísimo. Y con eso te guías y llegas al final de tu investigación con la meta clara, ¿no? Siguiente, por favor, diapositiva. Funciones, algunas funciones, orientar respecto a la manera de realizar el estudio, prevenir errores, claro, pues, porque si yo no tengo claro mi marco teórico, resulta que mi investigación empieza a ser claramente inconsistente, y por eso que se empieza a cuestionar rápidamente. Ampliar, incluso cuando uno tiene un buen marco teórico y lo ha utilizado para investigar sus variables, aplicar, ¿no? Investigar la hipótesis, validarla, etc., abre nuevas líneas de investigación.
Y eso es un aporte importante. Se ponen las recomendaciones siempre en la tesis, ¿no? Continuar la investigación y estos lineamientos que se desprenden, ¿no? Inspirar nuevos estudios, proveer un marco de referencia o sustento teórico. Siguiente, por favor, sustento teórico. Siguiente, pues, ahí está. Bueno, acá hay otro esquema. Marco teórico es fundamento de la investigación. Quizás ahí debería estar todo. Pero cuando uno dice en qué consiste, está integrado por conjunto de conocimientos que elabora el investigador a fin de apoyar el estudio que se propone realizar. Claro. Y estos conocimientos no solo son aquellos que el investigador considera certeros, sino que también pueden incluirse aquellos que considera probablemente. Bueno, ese ya es el debate que él, o el aporte que él puede realizar, ¿no? Bueno, y cuando uno realiza un aporte, en realidad su tesis se vuelve un aporte con una dosis respetable de novedad. Quizás sea eso lo más importante en una investigación, ¿no? Con un aporte y deje claro que puede ampliar, ¿no? Un poco el conocimiento en su disciplina. Siguiente, a ver. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá la siguiente. Esta de acá es un esquema bastante simple, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, de ahí ya tendríamos ya esos serían los tipos de investigación, ¿no? Investigación cuantitativa, que es lo que maneja los números, ¿no? Cualitativa, los atributos o características, los que son de sociales y de letras más trabajan lo cualitativo, ¿no? Y los de ciencias naturales más lo cuantitativo. Algunas pueden ser hasta mixtas, como por ejemplo los arqueólogos, ¿no? O los economistas, ¿no? Que trabajando sobre seres humanos, que son los que actúan en el mercado, sin embargo, pueden hacer mediciones, ¿no? Conseguir datos, ¿no? Producto bruto interno, esas cosas, ¿no? Y ya se vuelve una investigación mixta, cuantitativa, cualitativa, etc. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en ciencias sociales, acá hay un cuadrito que nos puede dar unas ideas. En economía, pues de hecho, el comportamiento humano, por eso que economía está dentro de lo que es ciencias sociales. Por más que los economistas se esfuerzan en matematizar mucho, pero igual están hablando del ser humano, ¿no? Actuando en el mercado. El mercado no tiene vida propia, digamos que el hombre le da vida al mercado, ¿no? A la producción, todas estas cosas. Lingüística, el comportamiento humano, la historia de la lengua, el habla, etc., ¿no? Antropología, el ser humano desde el punto de vista cultural, o sino también físico o evolutivo. Ciencia política, sociología, etc., historia. Como ustedes ven, acá hay una cosa que hay que, digamos, mencionar. Cuando uno investiga, tiene que estar, digamos, con un cable a tierra, digamos, ¿no? Cuando digo un cable a tierra me refiero, tiene que estar conectado con la realidad. Puede haber investigaciones muy abstractas, incluso las matemáticas pueden decir, no, pero no tiene nada que ver con la realidad, pero sí, pues es aplicativo, se puede aplicar. Entonces, y ahí es donde, por ejemplo, en ciencia se avanza mucho, ¿no? Con esta, digamos, matematización de procedimientos. Sigamos a ver otra diapositiva. Ya nos gana un poco el tiempo. Bueno, esto también es cualitativo, cuantitativo. Hay también investigación mixta, como les he dicho, que no lo he puesto aquí. Sigamos, pero todas utilizan, como les digo, el marco teórico como un sustento, fundamento. Bien, justo estamos quedan unos minutitos. En conclusión, este curso va a permitir visualizar para cada una de las especialidades el marco teórico que le corresponde sustentar las hipótesis y las variables de su hipótesis para continuar la investigación. El marco teórico no son antecedentes ni últimas publicaciones, no es un estado de la cuestión. El marco teórico son los grandes referentes paradigmáticos de la ciencia en la disciplina en la cual uno se desempeña. Por lo tanto, uno hace una investigación académica, una investigación teórica y una investigación sustentada en un lenguaje epistémico, y eso también es otra guía para no perderse en unas conclusiones inconsistentes, unas conclusiones que se pierden entre lo epistémico y lo coloquial o la doxa. Eso hay que cuidarse, ¿no? Últimamente se está perdiendo la rigurosidad. En ciencia se llama rigurosidad a eso, ¿no? O sea, ser riguroso con un lenguaje académico, riguroso con el tratamiento de la información de manera académica y
riguroso con las conclusiones y recomendaciones. Es bastante retador, es un reto bastante fuerte mantener esta rigurosidad a través de toda la investigación. Si se trata de una investigación donde hay, por ejemplo, psicología, ¿no? Que es mucho tiene que ver con el comportamiento humano, es muy común que uno a veces pierda la perspectiva de esta investigación. Pero el desafío es tener, pues, claras las cosas, ¿no? Y lo único que nos puede dar claridad en la investigación es tener un buen marco teórico. El problema es simplemente el inicio, ¿no? El abrir la puerta para transitar la investigación. Pero lo que nos va a guiar, el camino para caminar, digamos, dirigirnos en nuestra investigación, va a ser el que va a echar luces en nuestro camino, es el marco teórico. Y es sorprendente cuando ustedes sustenten, si algunos lo han hecho, que a veces hasta el jurado no tiene bien claro ni el marco teórico de su propia disciplina, ¿no? Y por eso que se quedan un poco sorprendidos a veces, ¿no? Yo he visto varias sustentaciones y bueno, pues ahí uno empieza a ver claras las cosas, ¿no? Hasta la formación del jurado y la profundidad de sus preguntas o no. No sé si quedan unos minutitos por alguna pregunta. Sí, justo Eloy López había comentado en el chat hace unos minutos si podrías precisar marco teórico, marco conceptual y estado del arte. ¿Podrías volver a precisarlo, por favor? Ya. El marco teórico es el paradigma de la ciencia, de la disciplina en la cual tú estás. El otro es, me dijiste, el marco conceptual, viene a ser aproximado con el paradigma, pero más se va a los conceptos, o sea, a los términos. Es que esto también es parte del razonamiento. Una teoría está construida básicamente, o constituida, por decirlo, ¿no? Con un proceso de operaciones intelectuales. O sea, si uno, por ejemplo, parte de una noción, de una cuestión simple, de observar, ¿no? Y después uno puede elaborar, por ejemplo, una hipótesis, ¿no? De ahí, de validar la hipótesis, puede ver o demostrar una regularidad de por esa hipótesis, se forman unas leyes, y con todo ese sustento, todos esos insumos, se va a formar una teoría. Y la teoría viene a ser el gran modelo explicativo. Por eso que en todas las carreras o disciplinas hay teorías. Debe haber siempre teorías. Si no, no es ciencia, básicamente. Entonces, pero esa teoría no está cerrada, como les digo. Es una teoría que abre las puertas y nos ayuda a comprender la realidad. La otra parte, ¿cuál es? Me dijo. Estado de la cuestión, me dijo, ¿no? Creo. Estado del arte. El arte es lo mismo que estado de la cuestión. Simplemente es ver en qué momento, en la actualidad, cómo se encuentra el debate académico sobre el tema que tú quieres investigar. O sea, cómo se encuentra actualmente el debate académico. Es otra característica del conocimiento científico y de la comunidad científica. Siempre tiene que haber debates. Siempre. O mejor dicho, en la comunidad, en ciencias, y cuando uno investiga, nadie sale ileso, ¿no? O sea, siempre te van a criticar. O sea, no es que uno investiga y todo el mundo se queda callado, no es así, al contrario. Siempre sale alguien que te refuta, que te cuestiona, que te quiere hacer ver la flaqueza de tu propuesta. Y entonces uno tiene que estar preparado para poder responder y tener claros alcances y límites de su propia investigación. Porque a veces uno le pueden preguntar cosas que ni siquiera uno ha planteado. Si no tienes claras las cosas en la sustentación, te hacen pues trastabillar, ¿no? Son tres cosas diferentes en realidad, hay que tener presente. Pero lo que uno debe manejar en el marco teórico es el paradigma de tu propia comunidad, ¿no? De tu propia disciplina. ¿Hay otra pregunta? Sí, bueno, si alguien quiere abrir el micrófono, bien, pero igual tenemos a Luis. ¿Luis? Sí, quería Dale. hacer una consulta, perdón. Sí. Sobre el tema de la estructura de presentación en la parte de redacción del marco teórico, ¿consideras que debe haber una estructura? ¿Cómo va por ahí? O sea, ¿qué sugerirías en ese aspecto? Bueno, en la redacción estamos todos actualmente supeditados a las normas APA, ¿no? La sexta edición y cada año puede salir una más. Ahora, en la redacción del marco teórico simplemente tú tienes dos formas, o citas lo que es relevante, digamos, del modelo o del modelo explicativo del paradigma de tu, no sé qué especialidad serás, ¿no? O sea, bueno, si me das tu especialidad te puedo dar un ejemplo. Está vinculado con las ciencias sociales, justamente con arqueología.
Ah, ya, bueno, con arqueología, bueno. Y ahí tienes pues algunos teóricos bastante sólidos, ¿no? Aparte por ejemplo, en el caso de Perú, la arqueología tiene pues algunas propuestas que se han hecho canónicas casi, ¿no? Como la periodificación de John Rowe, creo, ¿no? O la de Lumbreras, o sea, nadie cuestiona, todo el mundo parte de ahí. Lo interesante sería cuestionar eso, ¿no? Por ejemplo, capaz de decirle si existió o no Imperio Wari, por ejemplo. Y tú dices que no, por tales elementos, tales fundamentos. Bueno, eso también podría hacer que tú plantees una nueva periodificación. Depende. Pero ¿qué hace cuando uno plantea esas cosas? Lo que está es cuestionando y tratando de profundizar el conocimiento. Eso también hay que tener cuidado. O sea, no hay que ser tan canónicos o religiosos, ¿no? Uno dice, no, pero eso lo dijo tal persona, ¿no? Hay que ser un poco irreverente y audaz también en la investigación. Pero claro, por supuesto, con mucha buena formación, porque también uno no va a cuestionar sin tener mucha, digamos, una buena formación teórica en este asunto. Pero en tu caso, como te digo, tendrías que... Hay varias ahí, por ejemplo, varias cosas que... Yo te recomendaría, por ejemplo, en arqueología, que investigues lo que nunca se pregunta en arqueología. Por ejemplo, ¿qué nunca se pregunta? Si esa periodificación sigue vigente, si los fechados radiocarbono, por ejemplo, del cuaternario siguen siendo vigentes para el proceso de hominización, o por ejemplo, con el avance de las técnicas, ahora hay muchos fechados radiocarbónicos mucho más precisos, incluso con otros sistemas de análisis. Y a veces uno se ha quedado, pues, ¿no? En el siglo XX con los fechados de esa época. Y a veces una investigación sería como, hay un investigador muy bueno ahí en arqueología, Luis Salcedo, seguramente lo conoces, Luis Salcedo Camacho. Él, por ejemplo, hizo toda una investigación, recalibró todos los fechados con los últimos datos que se habían obtenido, porque esos datos se obtuvieron porque la tecnología avanzó. Cuando tú tienes mayor tecnología, puedes tener mayor información. Entonces, esa mayor información hay que estar actualizándola y confrontándola con el modelo, ¿no? Porque resulta que los primeros que dijeron un fechado en el siglo XX, ahora ya no es ese fechado. Pero ¿cómo tú lo presentas si no tienes un fundamento teórico? Tendrías que decir, estos fechados han sido hechos con esta nueva tecnología que consiste en esto, ¿no? O para el caso de Perú, ¿no? O sea, en realidad, en arqueología hay mucho por debatir, ¿eh? O sea, y en buena hora que sea así. En buena hora que sea así. En buena hora que sea así. Gracias, gracias. Bien. No sé, ¿Hay no hay alguien más. más que quiera hacer alguna pregunta que quiera aprovechar? Porque he visto que en el Si me chat dices han estado comentando. Bueno, ahí ya le han contestado a Erles cuál es la diferencia entre el marco teórico para trabajo de investigación para obtener el bachiller y el marco teórico de una tesis de posgrado, dice. Ah, ya, Entonces, buena pregunta. En el grado de bachiller no se pide casi trabajar muchas variables, y por eso que el grado de bachiller se obtiene a veces con una especie de memoria. Hay varias formas de obtener bachiller, ¿no? Una memoria de experiencia prácticas, de prácticas profesionales, o si no también con una especie de informe o tesina, que son de 80 páginas. El bachiller no es tan riguroso tener digamos, unas variables, una hipótesis muy, digamos, elaborada. Pero en maestría sí. En maestría y doctorado, justamente uno investiga para aportar nuevos conocimientos. Ahí sí tienes que dominar, sobre todo en titulación también, ¿eh? Para empezar bien, pues porque no hay que empezar desde la maestría, ¿no? O sea, si ahora puedes hacer un marco teórico bueno en titulación, vas a continuar dominando ese manejo de información en la maestría y en el doctorado. En realidad es muy importante, ¿eh? Manejar la teoría, porque la gente a veces se va a la práctica nomás, pues. Es que el peruano es muy así, pues, ¿no? Muy solución así, mucha informalidad en el Perú, pues, ¿no? Por eso que no hay que permitir que la informalidad ingrese en la universidad, ¿no? No hay que permitir, sino ya, pues. ¿Otra Profesor, pregunta por ahí? Sí. sí, buenas noches, gracias. Quería comentarle algo. En el caso de los antecedentes, si hay un número específico en cuanto a antecedentes nacionales y también internacionales, y si no se encontrara esa cantidad mínima que algunos requieren, ¿habría algún tipo de inconveniente para poder continuar con la investigación? Te refieres a antecedentes de la investigación. O sea, Sí. ¿quién ha investigado antes lo que tú estás investigando? A eso se refiere. O sea, ¿cuántos otros antes que tú han escrito, han investigado acerca del tema que tú estás haciendo?
eso no es tanto un marco teórico, es como una revisión bibliográfica actualizada, ¿no? Que, digamos, si sigues, digamos, si presentas el antecedente y te das cuenta que refleja un debate, entonces ya estás en el estado de la cuestión. Pero si tú solo quieres decir antecedentes de mi investigación o del tema, no exactamente tu tema, pero puede ser muy cercano a tu tema, por ejemplo, en educación, por decir, ¿no? Teoría del aprendizaje, wow, pues hay un montón ahí de publicaciones sobre aprendizaje. Pero quizás tú quieres hacer aprendizaje utilizando el modelo tal. Entonces, tienes que investigar cuántas publicaciones antecedentes, o sea, antes que la tuya, hay utilizando ese modelo, y utilizando ese modelo específicamente en qué punto del aprendizaje lo utilizaron. Quizá tú puedes decir, pues, quiero utilizarlo en un aprendizaje, no sé, en la etapa de conocimientos previos, ¿no? Por decirlo, ¿no? O como le llaman, conflicto cognitivo, ¿no? Ya, pues, tú lo haces por ahí. Otro lo hizo en el aprendizaje, en la parte de asimilación de conocimientos, como diría Piaget, por ejemplo, ¿no? Porque en educación, ahí cuando uno dice en educación, uno habla de aprendizaje y usa marcos teóricos, pues, Piaget, Ausubel, ¿no? Y una cosa que en educación han descuidado mucho es la pedagogía. Y la pedagogía es la teoría de la educación. Y ahí están los marcos teóricos. Muchas veces las investigaciones de educación se van por la didáctica, ¿no? Por lo práctico. Entonces, antecedentes de tu investigación relacionadas a tu investigación. Sí, Profesor, tengo una pregunta, a menos que la persona... No sí, sé, solamente quería decir, profesor, lo que pasa es que alguna vez me observaron porque no encontraba la cantidad específica que pedía la universidad y por más que buscaba no encontraba. Entonces yo decía, pero entonces es parte, yo también voy a aportar. Entonces no entendía por qué. Me decían, tienen que ser 7 internacionales y 5 nacionales y así. Sí, hay que tener presente una cosa, de que algunas universidades se ponen muy específicas y ¿quién puede asegurar que 7 internacionales, 5 nacionales de citados sea lo suficiente? ¿Quién podría afirmar contundentemente eso? O simplemente quieren ver si has investigado 7 y 5, 12 antecedentes. Y entonces el antecedente se vuelve un cumplimiento numérico, ¿no? De publicación que tú utilizas para decir esto es antecedente. ¿Eso es lo más importante en la investigación? ¿Que te digan 7 o 5? ¿O lo más importante es que tú digas, he encontrado este antecedente que toca este punto y en este punto pone énfasis y pone relieve tal aporte o se desprendió esta discusión sobre este tema? Es que estamos hablando de conocimiento, no de datos numéricos. Pero hay que tener mucho cuidado también. Ojo, por si acaso. Pero hay que cumplir lo que dicen las universidades, ¿no? Pero no todo lo que dicen los, digamos, las normas, ¿no? A veces son pues muy científicas, ¿no? Sino se vuelven muy cumplidoras digamos, de lo que debe ser, según ellos. Ahora, cuando tú preguntas por qué 7 y 5, y por qué no 10 y 2, o por qué no 9 y 4, ¿quién podría responder científicamente eso? Bueno, pero claro, si tú estás en una universidad que te dicen 7 y 5, cúmplelo, pues, ¿no? Y si tú dices que no encuentras, trata de encontrar, pues, digamos, porque quizás sabes lo que pasa, que te lo piden ni siquiera por saber si es importante, sino por cumplir la cantidad. Y bueno, pues, eso es lo decepcionante a veces de algunos asesores o algunos... Depende entonces de la universidad, nada más, es netamente. No debería hay ser, ninguna otra razón. no, la razón debería ser tu motivación de investigar y de profundizar el tema. Y que tú con esa motivación y profundización, tú sacas a la luz varias cosas. Pero ¿quién puede decir que vas a sacar a la luz 7 o 5 cosas? ¿Quién va a decir eso? Lamentablemente, pero si te lo dicen, trata de cumplirlo porque vas a descubrir que, bueno, que a veces hay que seguir el juego de las normas que te dicen, porque si no, no te dan el grado, pues, ¿no? Entonces... Sí, el problema es cuando no se encuentra esa cantidad, entonces es ahí que se complica todo. No, cuando busques antecedentes, no busques exactamente lo mismo, por ejemplo, que te digo, como dije, el aprendizaje. Quizás no busques, yo dije hace un momento, el aprendizaje y los conocimientos previos, ¿no? Ya. Pero quizás busca, pues, formación del conocimiento en educación primaria, y cosas anexas, o sea, cosas relacionadas. No necesariamente el título exacto de tu tema, ¿no? Sino cosas colaterales, pero que puedes utilizarlas como antecedentes. ¿Y por qué? Porque están relacionadas en forma colateral a tu tema. Y así te apuesto que vas a encontrar más de 7 y 5, de hecho.
De hecho. Ok. Gracias, profesor. Gabriela, luego Samsung, S6, y tengo ahí unas consultas en el texto, ¿no? Dale, Gabriela. Estoy haciendo una investigación sobre la participación femenina en un área del arte, y se está convirtiendo en una investigación historiográfica, o sea, que pretende completar o suplementar o contribuir a la historiografía de la mujer artista en el Perú. Entonces, para hacer eso, yo tengo que revisar, pensando, porque es una cosa que atraviesa distintas disciplinas, ¿no? Entonces, está género, está historia, está memoria, está testimonio, y está el arte en sí, al que me refiero. Entonces, la sensación lo que yo he venido investigando estas semanas ha sido justamente bibliografía de los teóricos en esos temas que se acercan lo más posible a mi tema, que es transversal. Entonces he revisado, qué sé yo, teóricas feministas, teoría de género, aplicado a la historiografía. O sea, digamos, en mi caso, que es, como usted mencionó, la historiografía hace un ratito, en mi caso, lo que yo debo hacer es seguir, o sea, lo que siento es como si estuviera saltando en distintas lagunas. Claro, eso le pasa a muchos. Una laguna, ¿no? Porque es un tema que atraviesa distintas cosas. Entonces, tengo una persona que me estaba ayudando y recomendándome como los textos canónicos que más han influido para establecer las teorías de distintas cosas. Pero creo que va por ahí, ¿no? O sea, para armar un marco teórico tengo que agarrar un poco de género, un poco de historiografía y un poco de lo que se llama la teoría del testimonio y reconstrucción de la memoria, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, no, es bien frecuente de que un investigador cuando empieza encuentra de que se abren más puertas y entonces uno termina diciendo, bueno, ¿y cuál es la que yo voy a continuar, voy a seguir? Pero ahí sí tienes tú que precisar. Por ejemplo, si tú me dijiste que es como una historia, ¿no? De la historiografía de la mujer en el arte, ¿no? En términos súper específicos, es el rol de la mujer en posiciones tradicionalmente ligadas utilizadas por varones en rodajes de cine entre 1912 y 1992. Ya, mira, ahí ya tú has puesto tú una coyuntura, ¿no? 1900 tanto. Eso es bueno poner. Cuando uno hace investigación historiográfica no puedes hacer de toda la historia, pues, tienes que hacer de una coyuntura. Años súper acotados por razones así, súper... Claro, si no, nunca vas a terminar. Sí, es imposible. Entonces, cuando ya has hecho una coyuntura, tú tienes que preguntar por qué esa coyuntura también, ¿no? Por si acaso. Ya. ¿Por qué 1912? ¿Estás hablando de Perú o de nivel mundial? No sé. Perú. Ya. Tienes que ver, mira, para que sea bastante notoria el tratamiento a través de la historia sobre ese tema que te interesa de género y tendrías que ver las políticas del Estado en relación a la formación del arte, de las escuelas de arte, no sé, o la formación del artista, salvo que sea un artista pues autodidacta, ¿no? Pero si es una formación académica, tienes que ver qué política de Estado funcionaba en 1912. Y tú vas correlacionando. Acá es interesante porque las variables tienen que correlacionarse. Una siempre es causa y otra es efecto mayormente, ¿no? Cuando se trata de estas variables, digamos, de esta relación, ¿no? Causa-efecto. De causalidad, bueno. Tú tienes que ver ahí, si había pocas mujeres artistas formales, académicas en 1912, es porque había una política también que tal vez restringía eso. Y también tenés que ver ya el rol de género de la mujer en esa coyuntura de la sociedad peruana. Claro. Luego, para que te sigas guiando, tendrías que ver la próxima reforma política del Estado en relación a la educación del arte, vas rastreando la historiografía, ¿no? O sea, mejor dicho, política estatal con relación a la educación o con el arte, política de Estado y rol de la mujer y la sociedad en ese momento, ¿no? Por coyuntura. Y ahí vas avanzando paralelo. Y eso me parece genial lo que usted me dice, y hasta cierto punto hay, porque el Estado peruano sabemos qué leyes han existido para que haya producción de cine. Eso sí tenemos. El problema es que ni siquiera las propias feministas han hecho su propia historia. Entonces no existe una historia, por ejemplo, de los cambios en la participación política, no, ni siquiera, en la normativa referida a mujeres en el siglo XX. No hay.
Entonces, yo que, siento, ¿sabes qué? Sí, no sí, hay falta, hay vacíos en nuestra sí, propia... ¿sabes qué te podría ayudar para que, es que mayormente el tema de género ha sido muy, bueno, yo lo veo como muy de un debate público y de gran alcance, pues, ¿no? Digamos, a nivel de tema de interés público, pero falta una especie de ciencia de la mujer ahí, para que haya la teoría. Yo te recomiendo que leas a Abdullah Öcalan. Öcalan es un turco. Mira, imagínate de dónde sale. Él ha escrito un libro interesante que se llama Ciencia de la Mujer. Y él dice que la mujer, él es feminista también, por si acaso, él reivindica a la mujer todo, pero él dice no hay que reivindicarla solo desde el punto de vista de la denuncia, sino también hay que reivindicarla porque debe haber una ciencia de la mujer, o sea, una teoría, como tú estás hablando, ¿no? Y entonces, si tú lees a Öcalan te vas a dar cuenta, sus libros son chiquitos, los puedes bajar de internet, ¿eh? Abdullah Öcalan, lo puedes bajar de internet, sí, gratis todo. Y Abdullah Öcalan está ahorita preso, tiene cadena perpetua por ser denunciado como agitador, ¿no? Entonces, y quienes más defienden su libertad son las mujeres turcas, para que veas cómo no, lo ven como un teórico, pues. Y él dice ciencia de la mujer. Ahora, te digo eso porque sí es cierto lo que tú dices, debería haber una teoría más de la mujer, una ciencia de la mujer, para que sustente casualmente el feminismo de manera que no sea solamente denuncia, sino una teoría que justifica y explica por qué la mujer tiene un rol de igualdad, ¿no? Y por qué no debe ser postergada. Bueno, eso ya es un tema muy amplio, ¿no? Y volviendo a tu tema. También, disculpe que lo interrumpa, para no también fastidiar a los demás compañeros, pero lo que más he sentido, porque sí existen variables que yo puedo usar sobre historiografía Claro, de mujeres. política de Estado, contigo. Sí, sí existe, que ya lo han hecho en Estados Unidos y Francia, qué sé yo, pero lo que sí he notado es que lo que es en Perú, ahí hay más vacíos. O sea, por ejemplo, la memoria de las feministas o del rollo, los alcances de la mujer en el siglo XX en Perú es donde están los huecos, ¿no? Entonces ahí es como que Tu trabajo va a aportar, pues, va a aportar. ahí es, no solo va a aportar, sino que creo que en el marco teórico hay que decir, hay vacíos, no existen. Por ejemplo, de mi lado, la historia de la normativa en el Perú, una sistematización de todo el siglo XX, qué sé yo, los logros o los cambios en la ley de la mujer y su acceso a la educación. No hay, ¿no? Entonces, Claro, pero parte también tú teórico puedes, es, pucha, sí, que tengo huecos, no, no sé. disculpa, pero tú también puedes hacer pues la investigación sobre de lo que no hay y por qué no hay. Es el asunto. Porque eso Ah, obedece a un modelo de pensamiento. ¿Por qué no hay? Entonces, claro, si tú buscas con la mente del siglo XXI género en 1912, no vas a encontrar la mentalidad igual. Entonces tú tienes que pensar casualmente en el contexto histórico, acuérdate, porque tampoco se trata de reclamarle a la gente, pues como que yo le reclamara pues a los romanos, porque no tenían una ley de género. O sea, es otra, tienes que bueno, tienes que ubicarte históricamente para conocer las mentalidades de la época, pero es interesante porque la pregunta es por qué no hay, ¿no? ¿Qué mentalidad hay que no permite que haya algo así? Y también tú puedes explicar eso de manera bastante sustentada, ¿no? Porque vas a reflexionar sobre eso y vas a aportar, pues, ¿no? O sea, una perspectiva nueva, que sería lo valioso de tu investigación, el ya. aporte, ¿no? Historiográfico. Creo que va a ser más testimonial, más Bueno, o sea, de recuperar a través de los testimonios experiencias, historias de vida, o sea, va por el lado, siento que va más por el lado de la memoria y del testimonio. bueno, también. Ahora también tienes que ver lo que es la teoría de la memoria, porque la memoria no te llama solo a que digas, sí, pues, Sí, me voy hay a todo, acordar. Hay hay, todo un discurso de la reconciliación también en esas cosas, ¿no? O sea, acuérdate, la memoria va con la idea de la comprensión. Y además, y cuando la llevas al siglo XXI y viene de una memoria de sufrimiento de un sector de la población, eso se tiene que reconciliar en lo que es la sociedad y la comunidad a la que perteneces, ¿no? O sea, también hay una política ahí. Es ah, interesante, pero claro, si quieres no te metas por ahí, ¿no? Pero, no, pero sí conozco esos temas ya. Muchas claro. gracias, profesor. Gracias. A ver, ¿qué día Samsung? Me había olvidado de Jorge Luis. A ver, Samsung 6 primero, por favor, y luego Jorge Luis. Los textos, Iván, a ver, no escucho tenemos muy bien. hartas preguntitas. A ver, al azar. Eh, hay alguien que es Samsung S6, creo, no sé si sigue. En todo caso, Jorge Luis,
puedes intervenir. A ver. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Hola. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Sí, una consulta. Usualmente los esquemas de marco teórico tienen esta estructura, ¿no? Lo que es antecedentes, la segunda parte, bases teóricas y por último definición de términos básicos. Y yo Ujú. quisiera saber, en el caso de definición de términos básicos, ¿es el producto de todo ese compendio que nosotros buscamos, por ejemplo, en las bases teóricas y en última instancia nosotros definimos o tiene que ser la definición del autor y luego ponemos la fuente? ¿Cómo se denota Ah, esto? ¿Cómo se presenta mira, esto? Por favor? esa parte de los conceptos es como un glosario de los conceptos que constituyen al marco teórico. A ver, me explico. Cuando uno hace una investigación, puedes usar los conceptos que han hecho digamos, que han elaborado la teoría. Pero como es un lenguaje académico especializado, y como tu tesis no la vas a leer tú nada más ni tu jurado, sino va a ser publicada, pues, va a ser publicada pues, en el repositorio de la universidad y lo puede abrir de Guatemala, de Rusia, alguien, tú tienes que ser específico con esos conceptos. Por eso te piden el glosario, o esos conceptos claves, ¿no? Por eso que ustedes ven, por ejemplo, cuando hay artículos, ¿no? Ahora está de moda poner keywords o palabras claves, ¿no? Porque eso es como decir los conceptos que permiten construir los argumentos o permiten construir un discurso que puede estar en las premisas y en la argumentación. Pero esos conceptos son como herramientas, porque te permiten estructurar y construir un discurso teórico, un discurso académico, ¿no? Dígame, y en este caso se coloca la fuente, o sea, después de que No, defino, claro, supongamos, educación. en todo tienes que poner fuentes, en todo, porque si no te van a decir plagio, copia, no sé, tienes que poner fuentes siempre. Y siempre Ah, vas a ya, encontrar fuentes, siempre vas a encontrar. claro, claro, sino que yo lo especificaba, ¿por qué? Porque una persona que revisaba la tesis me decía que no, ahí tiene que ir mi conceptualización, o sea, tengo que definir los términos básicos desde el título, desde mi mirada, ¿no? Y no necesariamente de poner lo que dice un autor, ¿no? Wow, bueno, es que también hay que tener suerte con los asesores o los revisores, ¿no? Si te dijo eso, yo presumo que él cree que tú vas a pues, generar conceptos, que lo puedes hacer, ¿ah? Pero yo no digo que no lo puedas hacer, sino que, pero no ahí en lo que es un glosario, porque en el glosario es Claro, como decir, ¿sabes qué? Y yo de mi marco teórico es sobre, bueno, no sé, ¿qué especialidad eres, perdón? educación. Ah, educación, ya, pues ahí hay un montón de marco teórico, qué es aprendizaje, qué es rendimiento, qué es capacidades, qué es competencias, y tú ves que hay un montón de discusión sobre qué es competencias, ¿no? Por decir. Entonces tú tienes que citar. Ahora, tú puedes decir, de todas estas definiciones de competencia, mi opinión, mi postura personal es que competencia se define mejor de esta forma, utilizando los elementos de estas definiciones tales, tales, tales. Eso puedes hacerlo. Eso sí podría hacerlo porque es como que una síntesis para ti, ¿no? Y eso lo presentas también. ¿Por qué lo presentas? Porque vas a usar el término, por ejemplo, desempeño o competencias, aclarando en tu tesis que lo vas a usar como tú lo estás definiendo a partir de las definiciones o las discusiones que existen sobre competencia. Es decir, de aquí para adelante yo declaro que entiendo por competencia esto, basado en la discusión y la revisión bibliográfica que he hecho, conceptual, y para mí competencia lo voy a manejar con esta definición. Entonces ya cuando lo declaras, toda tu tesis, cada vez que usas competencia, se da a entender que es como tú lo has declarado que entiendes o lo has sintetizado. Por conveniencia, porque conviene a tu tema, etc., ¿no? Eso capaz te ha querido decir el asesor. Ok, le agradezco, doctor Toledo. Bueno, no soy doctor, porque soy magíster. Ya, sí, ¿alguna otra Sí, pregunta? sí hay. Jaime pregunta, ¿cuáles son las características de buen título de tesis de posgrado? Las características de una tesis de posgrado. Primero, si es, Un buen bueno, título. Un tiene buen que título. tener un buen título, tiene que tener sus dos variables mínimo bien claras. Si es que es una tesis correlacional. Si no es tesis correlacional, es que tiene que ser según el tipo de investigación. O sea, el título va según tu tipo de investigación. Si es una investigación descriptiva, tienes que poner un buen título que diga que vas a describir tal cosa, ¿no? Si es una investigación correlacional, tienes que poner claro mínimo tus dos variables, ¿no? Y partir de la teoría del método, digamos, de investigación que es variable
independiente, dependiente, ¿no? Y ahí se tiene que ver en el título. Y se tiene que ver bien, bien específico, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Casualmente el título tiene que ser no necesariamente muy largo ni muy corto, pero sí muy específico, de tal forma que no genere cuestionamientos. Porque si del título te cuestionan, olvídate, ya pues te cuestionan toda la tesis, ya, ¿no? O sea, el título es clave, ¿no? Es como el anuncio claro, indiscutible de lo que vas a desarrollar o lo que van a encontrar dentro del desarrollo de tu tesis. Bien, gracias. Joel pregunta, ¿es relevante la cantidad de páginas que podría ocupar el marco teórico en una tesis para diferentes grados académicos? ¿Cuál sería la cantidad adecuada? Bueno, la cantidad no garantiza la calidad, ¿no? Pero yo, miren, sinceramente, depende de la universidad que están. A veces algunas universidades son muy detallistas, ponen tal número de páginas, tal página máximo. Bueno, no deberían ponerlo en realidad, ¿no? Porque uno maneja el marco teórico según la necesidad de su investigación. Si uno le pone un parámetro de páginas, Dios mío, bueno, pues, no sé, ya el reto es otro más, ¿no? Cómo hacer esa página, digamos, esa cantidad de páginas. Pero yo diría de que el número de páginas corresponde a la necesidad de fundamentar tus variables, ¿no? De investigación. No sé cuántas páginas podrás hacer en tu caso, ¿no? Pero yo recomiendo que sean las que tú necesitas y veas que has explicado de forma sólida estas variables, ¿no? Del marco teórico que utilizas. El marco teórico no es uno solo, son pues 2, 3, pueden ser 4 incluso. Depende cómo tú sustentas tu variable, ¿no? No podría decir el número, pero en todo caso fíjate en lo que dice tu universidad. Ellos son los que tienen esa... Especificaciones de la Sí, universidad. sí, las especificaciones. Bien, Sonia pregunta, ¿por qué no se dictan cursos en pregrado sobre cómo redactar la investigación y usar bien las referencias? Gracias. Creo que Bueno, sí esa pregunta, no sé qué, al menos en la Ruiz de Montoya sí explican muy bien. A mí me, claro, primer pero no sé, año, creo. sí, pero en realidad, bueno, es que, miren, esa es una cierta situación que diferencia a algunas universidades, ¿no? Pero yo no, bueno, en realidad no dictaban, eso es lo que pasaba comúnmente hace años, ¿no? Que uno terminaba la carrera y no sabía cómo redactar la tesis porque nunca te le habían enseñado un curso cómo redactar, la estructura de la tesis. Todo el mundo se quedaba en el problema de investigación. Para eso eran los temas de metodología de investigación, seminario de tesis. Define el problema y se pasaban todo el ciclo definiendo el problema, ¿no? Pero en realidad también es importante la redacción. Sobre todo citar bien los tipos de parafrasear, cita textual, todo eso son normas básicamente APA, ¿no? O sea, ahorita si te ciñes a las normas APA, esta edición creo que es la última vigente, y le estudias bien, vas a poder redactar bien, porque eso es lo que te van a exigir, ¿no? Que cumplas las normas APA, tanto en la cita, tanto en el parafraseo, tanto en la bibliografía, en todo. ¿Y por qué no te lo enseñaron, Dios mío? Porque ahora están exigiendo investigaciones pues, en la universidad. Recién se dieron cuenta de que hay que potenciar la investigación. Lamentablemente es así. Todo el mundo quiere ir a trabajar nomás. Pues. Ese es el asunto. Bien. Iván Popayán quiere intervenir y luego terminamos con Alonso Galván. Wow. A ver si puedes. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Sí, estás compartiendo pantalla, Iván. Disculpe. No, y sí te escuchamos, no te preocupes, pero estás compartiendo tu pantalla. Vamos a ayudar. No es mi pantalla. ¿Alguien está compartiendo pantalla? Yo no Carlos. he hecho nada. Yo no he hecho nada. No, yo no movió nada. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Por favor, tengan cuidado. Dale, Iván. Les hablo arqueólogo de la ciudad de Huaraz. Y quería comentar y también preguntar, porque ahora acabo de terminar ya las clases de la maestría en educación, y en ello quise aplicar un método de didáctica en enseñanza, pero en el tema específicamente en el área de arqueología. Entonces, cuando elaboré el marco teórico, se me dijo en un principio que estuvo bien por parte del jurado calificador, pero ya en la sustentación me dijeron que mis antecedentes no estaban correctos. Ojo que yo cité antes que no habían investigaciones dentro de esta área relacionadas a la didáctica de la educación.
Y entonces, la arqueología, didáctica de la arqueología, ¿será? O de la educación. ¿cómo dictar arqueología mediante la Ajá. aplicación de un Ya, método en ya. educación? Estabas proponiendo, claro. Sí, en eso propuse aplicar, por ejemplo, el método cooperativo para lo que son temas prácticos y teóricos, y se me hizo la observación estricta de que mis antecedentes deberían ser exclusivamente de 5 años atrás y en el tema específico. No podía irme en otras ramas de ciencias sociales como en historia o filosofía, ya que llevaba más de 2 meses internado en bibliotecas de la Católica, de la San Marcos, de la Vía Real, buscando si es que se había aplicado alguna vez alguna didáctica de educación en arqueología y nunca encontré. Entonces quería preguntar, ¿eso es un mito, una regla estricta quizás del jurado calificador? Bueno, creo que, a ver, ser didáctica de arqueología, no creo que haya muchas publicaciones, pero debe haber, si revisas artículos, más bien libros no creo, pero debe haber artículos en Europa y porque he encontrado que hay bastante inquietud. Ahora hay muchas más publicaciones y acceso, ¿no? Pero yo creo que debiste empezar por didáctica de las ciencias sociales, porque ahí se enmarca la arqueología. O sea, hubiera sido, tú que eres de educación, también estudiado, hubiera sido digamos, de lo conocido, ¿no? De lo macro a lo específico. Entonces, si hubieras buscado primero didáctica de las ciencias sociales, y después buscabas didáctica, pues, de la historia relacionado, o cómo enseñan la historia del Perú basado en las fuentes arqueológicas, hubieras buscado también, lo que pasa es que tú ibas a proponer una didáctica de la enseñanza de la arqueología, eso es lo que tú querías proponer utilizando el método comparativo, me dices, ¿no? Quería ver si se podía aplicar dentro de la enseñanza de la arqueología el método cooperativo, como Ah, didáctica. cooperativo. Exacto. Bueno, eso Ya que es, por el enfoque por competencias que está ya. aplicando la universidad nos pedían que apliquemos dichos métodos. Bueno, sí, pues, pero en realidad toda la educación es cooperativo, ¿no? Yo no creo que nadie vaya a un sitio, a un centro de educación a aprender solo, ¿no? Todo el mundo trabaja, digamos, o en equipo, en grupo, y también el profesor fomenta esto del trabajo cooperativo bajo la idea de que van a construir, pues, su conocimiento, ¿no? O sea, ahí detrás de eso, ahí tú puedes ver un marco teórico en educación. La teoría de que del conocimiento se construye. Eso le llaman constructivismo, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, eso tiene sus cosas, por si acaso se cuestiona mucho en filosofía de la ciencia el constructivismo, pero es otro campo. En todo caso, tu marco teórico podría haber partido de didáctica de las ciencias sociales y también dentro del aprendizaje, porque la didáctica es para promover el aprendizaje, teoría del aprendizaje, también era tu marco teórico ahí, y de paso, dentro de la teoría del aprendizaje, el constructivismo, ¿no? Que vas a construir o vas a promover la construcción del aprendizaje con la técnica grupal de trabajo cooperativo. Entonces, por ahí hubieras encontrado hartos antecedentes. Lo que pasa es que si tú buscas didáctica de la arqueología, trabajo cooperativo, no vas a encontrar así. Tú vas a tener que armarlo. De lo que vas encontrando, vas armando, construyendo tus antecedentes, como si fuera como que estás armando por partes algo, ¿no? Entonces, así sí ahí vas a encontrar, vuelvo a repetirte, antecedentes, didáctica de las ciencias sociales, didáctica del aprendizaje, didáctica, perdón, en el caso de la teoría del aprendizaje, y dentro de la teoría del aprendizaje, la teoría del constructivismo, porque el constructivismo lo hacen en grupo, ¿no? Entonces, y ahí tú partías de las técnicas grupales, que era la ventaja de trabajar en equipo, de forma colaborativa, cooperativa, ¿no? Y ahí tú planteabas ya tus actividades de aprendizaje, ¿no? Que era de hecho cooperativo. El antecedente, como te búscalo por ahí, de lo que es ciencias sociales, vuelvo a repetir, y así vas a acercar que es aprendizaje, que es didáctica, ¿no? Así de ciencias sociales y así. Búscalo de lo mayor a lo menor, de lo macro a lo micro, a los componentes. Eso es lo que dice Bunge, pues, que estamos en teoría de sistemas, ¿no? O sea, sistémico. Del todo a las partes, y las partes funcionan y hacen emerger nuevas cualidades al sistema. Eso es lo que dice Bunge. Es interesante eso. Bueno, ¿a otra pregunta? O ahí no sé si hay más. Sí, sí, bueno, Alonso, que yo ya había dicho que terminamos con él, luego ahorita alguien ha publicado una pregunta
Alonso dice, el estado del arte o el estado de la cuestión tiene que ir siempre unido al marco teórico y en su parte final con el fin de terminar con una dosis de realidad sobre la investigación de su tema. ¿Esto Ajá, es sí, así o no sí, tiene sí. que ir necesariamente unido? Bueno, el estado del arte va en esta parte de la metodología y lo que evidencia, como te digo, es la discusión en la actualidad. El debate académico que existe del tema que estás investigando en la actualidad. ¿Qué te digo, no? Por ejemplo, a ver, no sé, ¿qué especialidad será? ¿No ha dicho él qué especialidad es? No, no ha No, mencionado, ¿no? no, Bueno, no. a ver, Alonso, si quieres puedes intervenir abriendo el micrófono. Me parece que no. oh, No me pues ha ya no dicho. está. Bueno, Sí, en bueno, todo caso, sí, Ahí está. profesor, sí, sí, sí. ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Sí, soy de la especialidad de antropología. Ah, ya. El estado de la cuestión en antropología depende si estás haciendo una investigación en antropología cultural o capaz en antropología Cultural. física. Cultural. Ah, wow. Teoría de la cultura, pues, ¿no? Los debates que hay sobre la cultura. Ahora, por ejemplo, como te digo, se están saliendo muchas publicaciones sobre que todas se basan en que la idea de que el ser humano, de hecho, construye la cultura, que la cultura, por ejemplo, no es buen animal, sino solo diferente. Hay una especie digamos, de discursos, ¿no? Entonces, en el estado de la cuestión de caso de antropología, si estás haciendo cultura vas a encontrar harto, ¿no? Pero la idea para tu marco teórico sería qué es la cultura, filosofía de la cultura, que también hay, ¿no? Recomiendo leer a Mosterín, por ejemplo, ¿no? No solamente a los clásicos de la antropología, sino a la filosofía de la cultura, que es bien interesante. Pero tu estado de la cuestión, volviendo a lo que me preguntas, es dejar en evidencia en el último año, por decirlo, o en los últimos 2 años, todo el debate académico y todas las publicaciones. No solo son libros, ¿ah? Sino artículos también. Artículos, por si acaso. Entonces vas a encontrar ahí hartas, seguramente, publicaciones sobre la cultura, pero ojo, que si tú te pones a investigar, todas esas publicaciones van a obedecer a un marco teórico también que ellos tienen, ¿no? Sino que lo recrean, digamos, en diversos aspectos, pero obedece una idea, ¿no? Por ejemplo, yo que he notado que todos los temas de debate cultural parten ahora de la premisa, casi aceptada sin mucha reflexión y debate, de que la cultura se construye y que se puede seguir construyendo y que no hay cultura que sea pues estática, ¿no? Eso es cierto, la cultura es flexible, ¿no? Y por lo Correcto. tanto se puede seguir, ¿no? Ese es el debate. Por ahí vas a encontrar harto. En síntesis, más que el tema en este momento, también quería precisar si metodológicamente hablando, el estado de la cuestión tiene que ir al final del marco teórico, es decir, como si fuera un cierre del Ah, marco teórico, sí, o es que no tiene que ir necesariamente unido de esta forma. Esa era mi duda, ¿no? sí, Sí. sí. Míralo así, como un cierre de todo lo que has presentado en el marco teórico y los antecedentes, ¿no? O sea, es un cierre en realidad. Es como decir, esto es lo que está pasando a la fecha. Sigue el debate. Oh, Vas a encontrar que sigue el debate, pues. Y eso es lo bueno. bien, gracias. Gracias. Ujú. ¿Me permites 2 consultas más, No, Carlos? yo feliz, no hay problema. Bien, y creo que sí, ya terminamos con estas 2 preguntas para Bueno, que, digamos, todos quieren es normal. Bueno, Martín dice, buenas noches, ¿la sistematización de una experiencia puede ser una tesis, trabajo de investigación? Y si se considera marco teórico, bueno, me imagino que es una experiencia laboral, pues, ¿no? Profesional. Bueno, pero más cuando uno va, bueno, si uno va a sistematizar, ¿no? O va a ordenar una experiencia que tienes desde el punto de vista laboral, eh, eso implica que estás o trabajando en una institución, a lo mejor, o haciendo unas prácticas, una experiencia laboral. Eh, para un marco teórico de ese tipo, tendrías que
primero como testimoniar lo que tu experiencia, o sea, presentarla en lo que es, por ejemplo, las dificultades que has encontrado o los aspectos positivos que has encontrado, y desde ahí poder teorizar o buscar un marco teórico. Por ejemplo, ¿no? Si has estado en una empresa, te tocó estar, digamos, trabajando o practicando en un área y encontraste que, bueno, pues recibías indicaciones duplicadas de dos directivos, ¿no? O sea, dos personas que se entorpecían dando directivas. Entonces tú dices, bueno, pues a mí me pasó que yo no sabía quién, que esta empresa tenía este problema, ¿no? Que uno no entiende bien quién dirige, porque el otro se contradice. Entonces ahí tú haces una teoría, un principio de la administración, ¿no? Hay teoría de la administración, pues, ¿no? Entonces, hay algunos principios, ¿no? Que son, pues, que no haya duplicidad de funciones, duplicidad de directivas, que para optimizar el rendimiento de la gente hay que tratarla. Bueno, ahora hay mucha más teoría sobre el liderazgo y todas estas cosas. Antes no había eso, ¿no? Pero ahora hay más de eso. Entonces tú, a partir de tu testimonio, tú puedes evaluar qué fue lo positivo y lo negativo, y en eso vas a encontrar un marco teórico para decir qué es lo positivo. ¿Por qué? Porque está cerca de lo que recomienda la teoría. ¿Y qué es lo negativo? Lo que no obedece o está lejos de lo que recomienda la teoría de la administración, por decir. Ahí sí puedes teorizar un poco, y tu investigación o tu memoria sería mucho más rica, ¿no? Que solamente decir, contar cosas, ¿no? Sí, pensar las cosas. Es como dicen los psicólogos, pensar lo conocido. Pensar lo conocido. O sea, tú conoces eso, pero piénsalo, pues, reflexiónalo. O sea, no solamente me pasó, ¿no? Sino hay que pensarlo. ¿Por qué pasó? ¿Por qué ocurre así, no de otra manera, ¿no? O sea, todo tiene una relación. No sé si quieres preguntar algo más. ¿O? Bien, bueno, Mayra nos consulta. Bueno, Alfredo empezó también, ha mandado otra pregunta. Mayra dice, ¿es cierto sobre la recomendación de la bibliografía de no más de 5 años? La duda es si, por ejemplo, en las ciencias sociales, tomar esta recomendación es posible cuando parte de la investigación recae en exploración bibliográfica de los teóricos clásicos. Otra consulta, ¿no? ¿Es posible o de qué depende lograr rigurosidad en la investigación? Hace dos consultas. Bueno, en parte de la bibliográfica, de hecho, cuando dicen menos o no más de 5 años, porque quieren que sea reciente, actualizado. Es como un estado de la cuestión de la bibliografía, algo así. Pero de hecho los clásicos hay que mencionarlos, porque casualmente un teórico clásico de una especialidad, que pudo haberlo dicho en el siglo XIX, por decir, ¿no? Que es comúnmente donde se van diversificando las disciplinas, es un antecedente, pues, de lo que vino otro y discutió con él. Y entonces de esa discusión salió otra posición teórica. Y así va llegando hasta la actualidad. Entonces, tampoco es que antes de lo que uno hace no hay nada, es así. Entonces uno tiene que declarar en su bibliografía, y que además es muy interesante porque demuestra que has investigado los antecedentes bibliográficos, y de hecho cumple con los últimos 5 años, que mayormente son artículos. Muy difícil que teoricen algo. Últimamente no hay muchas cosas nuevas, ¿eh? La verdad es que todo el mundo está dando vueltas sobre algunas cosas que son clásicas, ¿no? O se están reeditando. Por ejemplo, uno ve, cuando yo veo a psicología, por decirte, ¿no? Veo que muchos de los psicólogos actuales toman de Aristóteles. Eso de conocimientos previos, por ejemplo, de Ausubel, eso lo había dicho Aristóteles hace tiempo en la Ética de Nicómaco. Pero entonces, como que uno revisa los clásicos, bueno, Aristóteles es un clásico, por decirte, y de ahí va sacando, pues, evidenciando las fuentes de lo actual, las fuentes de las publicaciones actuales. Eso es un aporte muy bueno. Eso te pueden felicitar hasta por haber hecho una investigación bibliográfica tan exhaustiva, ¿no? La otra pregunta no me acuerdo cuál era. Ay, no escucho. Sí, ahora sí, mi micrófono estaba apagado. Ya. ¿Es posible o de qué depende lograr rigurosidad en la investigación, ¿no? Oh, ¿Quieres saber? Dios mío, la rigurosidad se logra, lo vuelvo a decir, no es porque me promocione mi curso, por si acaso, pero se logra con un buen marco teórico, pues, ¿no? Porque uno no inventa nada, ¿no? Sino uno va a tomar de la gente que se ha quemado las pestañas por años y ha publicado, y entonces hay investigaciones que tienen 20, 30 años, gente investigando,
y conoce, y cuando publica, pues su texto se vuelve un referente teórico bastante sólido, fuerte. ¿Y por qué es fuerte? Porque está bien argumentado, bien escrito, bien sustentado, bien fundamentado. Por lo tanto, hay que tratar de escribir así. Pues la rigurosidad se consigue cuando uno redacta con claridad. Y esa claridad se obtiene cuando uno tiene claras las ideas en la cabeza, pues, ¿no? Y cuidándose mucho de no caer en contradicciones, por el entusiasmo a veces que uno escribe. Ser riguroso significa ser exigente con lo que uno está redactando, en el sentido de no ser contradictorio ni inconsistente. Con eso logra bastante rigurosidad y manejando los términos con propiedad, los términos conceptuales con propiedad, ¿no? Eso es muy importante. Ahí se logra la rigurosidad. ¿Alguna cosa más por ahí? Sí, bueno, Alfredo creo que nos acompaña, está en esta presentación. Alfredo, ¿quieres que lea o si quieres puedes también participar abriendo el micrófono? Gracias. Profesor Carlos, agradecer a todos por la ponencia, ¿no?, del día de hoy. Yo estoy presentando mi proyecto de tesis doctoral, ¿no? Ahí, lo he titulado el licenciamiento institucional y su influencia en la gestión de servicio educativo en las universidades de la región Huánuco, ¿no? Partiendo que es un tema nuevo, tiene desde el 2014 este tema de licenciamiento, ¿no? Claro, sí. No he encontrado, profesor Carlos, mucha información, ¿no? Los artículos científicos son bien contados, ¿no? Bien contados. Ya. Encontrado. La parte del licenciamiento parte de la ley universitaria. La ley universitaria tiene fundamentos antropológicos, o sea, qué tipo de persona se quiere formar. Cuando tú dices formar, y entras de parte de educación. Ahora, eso lo vas a encontrar en la fundamentación teórica de la ley, o la fundamentación pedagógica. En esa parte tú vas a encontrar conceptos o la posición que que asumen los que han redactado la ley universitaria con relación a lo que es valioso en el ser humano en la actualidad. Eso significa axiología, teoría de los valores. Eso es marco teórico, filosófico. Significa antropología filosófica. ¿Qué entiendes por ser humano y cómo se realiza a través de la educación superior? ¿Te das cuenta? Ahí tienes sí, tu marco teórico tremendo, ¿ya? Pero tienes que partir, tu variable, digamos, independiente sería esa ley y sus principios axiológicos, antropológicos. Y no te vas a tener que... Y además hay una cosa más. Supone que la ley universitaria es para formar un profesional mejor, ¿no es cierto? Porque la ley es para mejorar, no es para empeorar al ser humano, sino para mejorar. Tú tienes que ver cuáles son los elementos de un buen profesional universitario con esa ley que ha salido. ¿Qué es lo valioso? Ahí está la axiología, pues. ¿Qué es lo valioso de ese profesional actual? Ahí tienes tu marco teórico filosófico de esa ley. Y lo otro en la región Huánuco, como dijiste, ¿no? Sí, sí, profesor Carlos. Tendrías que ver el estatuto de la universidad. ¿De una universidad vas a tomar o de toda la educación superior? No mucho, ¿eh? Tal vez de una... Son tres universidades, nomás son dos nacionales y una privada. Investígate los estatutos de las 3 universidades. Y en la fundamentación del estatuto vas a encontrar también marco, qué es la persona, los valores que debe tener ese profesional, igualito. Ahora, tú eso lo comparas, pues. Tú dices la nueva ley y el estatuto de esta universidad. Ahora, esta universidad, este estatuto tiene que adecuarse a los valores y principios antropológicos, axiológicos de la nueva ley. Y ahí tú vas a ver el problema, ¿no? Si es que se están adaptando o si es que se están aceptando. De hecho, tienen que aceptar, si no, no lo licencian, pues, ¿no? O sea, tienen que alinearse. Las 3 universidades tienen que alinearse y ahí tú vas a poner en cuestión si para tu región sirve ese hombre, ese profesional. Digamos, ¿qué aporta ese nuevo profesional? Tú podrías decir eso. Ahí tienes que reflexionar y pensamiento crítico. Puedes decir lo positivo y lo negativo, si se contextualiza esa ley y esa ley, digamos, en el contexto que tú estés estudiando, o sea, la sociedad de la región que está, ¿no?
y las actividades que es el hombre, porque no solamente el hombre está parado ahí, está haciendo cosas, ¿no? Entonces, ese nuevo profesional va a aportar, ¿no? Al desarrollo, por ejemplo, de tu región, la región que estás estudiando. Todo eso tienes un mundo ahí. O sea, sí, pero claro, no te vas a perder porque si no, yo te sugiero que agarres solamente la parte fundamentación de la nueva ley, según el axiológica, filosófica y el estatuto. Y lo comparas con la realidad. A lo mejor están soñando con un ser humano que no existe pues, en el Huánuco, ¿no? O que no va a servir. ¿Quién sabe? Pues eso depende de tu posición crítica, ¿no? Según la realidad. Sí. Bien. Muchas gracias, doctor. Quería saber si su correo nos puede dejar o cómo nos podemos comunicar con usted. Con Rosa ahí todo, pero mejor si vas al curso. Ya. Puede ser en línea ahora. No te preocupes, Bueno. casualmente el curso termina así como estamos empezando ahorita. Cada uno le voy a tratar su marco teórico de su tesis. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias, Carlos. ustedes. Bien, nada, muchas gracias a todos por estar todavía hasta esta hora. Nos hemos pasado un poco con los tiempos, pero ha sido bueno porque hemos podido también escuchar un poco sobre qué es lo que están investigando otros colegas, compañeros, ¿no? Y conocer un poco, y también porque estamos conectados, me parece, en regiones, ¿no? Entonces eso también está súper bien. Carmen, Carmen, gracias gracias Carmen, gracias a ti por participar. Carlos, me preguntan si podríamos compartir las diapositivas, se las puedo enviar a los que se han conectado ahora, y también bueno, el video va a estar grabado y también se lo vamos a poder compartir, ¿no? Y eso, entonces muchas gracias Carlos, ya nos vemos en el curso y estaremos también tratando de atender casi personalizado, ¿no? El tema de las situaciones y las inquietudes también. Muchas gracias a ustedes. Listo. Claro que sí, también les vamos a pasar a su correo los informes del curso para ya no extender más esta presentación. Y nada, muchas gracias otra vez y cualquier cosa escriban, busquen formación continua de la Ruiz de Montoya. También pueden buscar información en la web y o escribirnos a formacion.continua@warm.pe para poder estar en contacto y estar a su atención, ¿no? Para lo que ustedes deseen. Listo, muchas gracias Carlos, gracias a todos, me gustaría nombrarlos a todos, gracias Julio, gracias Teresa, gracias, no sé quiénes más están, Alfredo, gracias Jaime, a todos. Y nada, nos vemos pronto entonces. Un abrazo. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.